Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Grito Claro, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañar a su canal y a su servidor en una edición más como cada fin de semana. Y por supuesto, como cada fin de semana, te traigo algunos de los hechos, noticias, información más importantes. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, amigos, seguidor, suscriptor, como cada fin de semana no puede faltar el conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Y aquí te traigo hechos, noticias, información, declaraciones muy importantes, y vemos aquí la histeria y agonía de Occidente, especialmente Europa. Histeria y agonía. Y hablo justamente de Europa, de cómo Europa, en su desesperación al ver cómo Rusia sigue avanzando, lo sigue derrotando, tanto en el campo económico, político, social y muy en especial militar, entran en histeria. Les entra más rusofobia. Y por supuesto, están dispuestos a incendiar más partes de Europa. El problema está que estos señores, hoy vueltos locos ante el avance de Rusia, no se han dado cuenta que están jugando con fuego. Y que si continúan por este camino e incendian otras regiones, las consecuencias pueden ser más devastadoras para ellos y no para Rusia. Y conducir a toda Europa a una gran guerra. A una guerra que ya tienen perdida desde un principio. Desde antes de iniciarla ya están perdiendo esta guerra. Entonces, ¿a qué juegan? Vamos aquí, algunos hechos, noticias, información importantes. Vamos aquí en los últimos ataques de Rusia. Los ataques realizados por las fuerzas aeroespaciales de Rusia a lo largo del río Dnieper, controlada por el gobierno y el ejército de Ucrania, ha descarrilado completamente todo lo que era infraestructura logística, ya que atacó los trenes que transportaban material, así también como personal militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Han sido destruidos y ha dejado por completo todo lo que es la logística de Ucrania prácticamente en ruinas. Por lo tanto, complica aún más la situación para el ejército ucraniano. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia lanzaron poderosos ataques este 18 y 19 de abril en contra de la infraestructura militar más importante de Ucrania, entre las cuales se encuentra el puerto de Odessa. Los ataques y fuertes explosiones a lo largo de la región dañaron seriamente a la región puertaria de Odessa. Todo fue atacado. Escucha esto. Vamos a continuar con otras noticias importantes de los últimos tiempos referente a lo que está pasando en el campo de batalla entre Ucrania y esto. Estos son algunos de los titulares más importantes de los últimos ataques realizados por Rusia. Un avión estratégico hipersónico Tu-22 se desplomó allá entre la frontera de Ucrania y Rusia. Murió un piloto. Los demás fueron rescatados. Aunque el gobierno de Ucrania afirma que fue alcanzado por artillería de su ejército, el gobierno de Rusia dice que se trató de una falla técnica. Sí, desafortunadamente cayó un bombardero nuclear estratégico Tu-22. No es el Cisne, pero es un avión muy importante, es hipersónico, muy poderoso. Ok, vamos a otra información. Batalla por Notoilovo. El ejército ruso avanza profundamente en Notoilovo, lo que obliga a las Fuerzas Armadas de Ucrania a huir del campo de batalla. La batalla por Chazov Yar. Las tropas rusas lanzaron bombas planeadoras FAB 500 y 1500 termobáricas, obligando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse. Estos son titulares importantes que te quiero traer para que veas cómo está en el campo de batalla. Pero ahora vamos a lo que dice el secretario general de la Organización del Atlántico Norte y un Estados Unidos que a través de su vocero, el señor el señor Jackson está pidiendo justamente que se apruebe el paquete financiero de $60 mil millones para Ucrania, debido a asegurando o argumentando que si no se otorga este apoyo financiero a Ucrania podría desmoronarse en las próximas semanas. El ejército ucraniano podría desmoronarse en las últimas semanas. Más dinero para Ucrania. Lavrov: Occidente está en un estado de histeria y agonía. Esto lo dice el señor Jackson, justamente de Estados Unidos, el representante de la Cámara Baja del Senado de Estados Unidos, sobre el paquete financiero. Ahora,
¿Qué es lo que dice el señor Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Atlántico Norte? Le pide a sus socios y amigos y aliados de la organización que busquen en los inventarios, ya que Ucrania le urge en estos momentos la transferencia de sistemas de defensa, así también como de artillería. También pidió y exigió a los cancilleres de seguridad de las naciones europeas que incrementen el presupuesto militar para la fabricación de artillería de 150 milímetros, que son muy importantes para el ejército de Ucrania. Y aquí vamos nuevamente con la misma locura e histeria. Ahora, ¿qué es lo que dice el señor Sergei Lavrov referente a todo esto? El canciller ruso: Occidente está en un estado de histeria y agonía. El canciller ruso destacó que los países occidentales agitan el tema de la derrota de Rusia y subrayan la importancia existencial de esta derrota para el futuro de Occidente. Claro, yo le he dicho, porque si aquí es vencido Rusia, que al final obviamente se va a alzar con la victoria, la OTAN desaparece. La OTAN moriría, porque ellos saben perfectamente que es imposible ganarle este conflicto a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista indicó que los países occidentales se encuentran en un estado de histeria y agonía. Agitan la guerra del tema de la derrota de Rusia y subraya la importancia existencial de esto. El ministro afirmó que las declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson de que una victoria rusa significaría el fin de la hegemonía occidental, o sea, están aceptando que su hegemonía está basada en el sometimiento. Están aceptando que son prácticamente naciones colonialistas. Y así lo indica el señor Sergei Lavrov. Escucha esto. ¿Ok? Hegemonía occidental podría considerarse una declaración de culpabilidad, dice el señor Sergei Lavrov, ante un tribunal internacional por violar el principio fundamental de la Carta de la ONU sobre la igualdad soberana de los estados. Pero ven, como para Occidente no importa la soberanía de una nación, únicamente cuando le conviene a sus intereses. Cuando no, se olvidan de la Carta de las Naciones Unidas, se olvidan de las normas y leyes internacionales, se olvidan de todo. Pero es parte de ese miedo y esa histeria que están sufriendo porque están siendo derrotados. Ahora vamos a otra que dijo el señor Sergei Lavrov. Se está formando un nuevo orden multipolar internacional. Referente al conflicto, el señor Sergei Lavrov afirmó que los países occidentales participan directamente en el conflicto. Esto lo dijo supuestamente porque en el ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia en contra de la región de Kharkov, en contra de una instalación del 52 Batallón Mecanizado de Ucrania, murieron altos funcionarios de la Legión extranjera de Francia. Murieron docenas de soldados ucranianos, disfrazados de supuestamente combatientes de la Legión extranjera. Occidente está participando, todas y cada una de las naciones de Occidente están participando directamente en el conflicto en Ucrania, disfrazados supuestamente de mercenarios o liga extranjera. Pero ahora vamos aquí a algo más que dijo el señor Sergei Lavrov respecto a esto. Al mismo tiempo, el canciller ruso sostuvo que Occidente no quiere garantías de seguridad en Europa que incluya a Rusia. Se nos dijo que las garantías de seguridad jurídicamente vinculantes solo pueden obtenerse en la OTAN, declaró Lavrov, subrayando que los países occidentales percibían como declaraciones políticas los documentos firmados por la Organización del Tratado de Seguridad de Europa sobre la seguridad común europea, al igual que las garantías para no ampliar la OTAN hacia el este. El ministro señaló que la paciencia de Rusia no tuvo precedentes y que Vladimir Putin se obligó durante mucho tiempo a preservar los restos de confianza, pero esto se ha acabado. Así lo afirmó el señor Sergei Lavrov. La OTAN insta a sus miembros a escarbar en sus inventarios. Esto es lo que les decía. Pero ahora vamos a lo trágico de esto. En esta entrevista, el señor Sergei Lavrov nuevamente volvió a ratificar que ahora Occidente está agitando la guerra en contra de la región de Transnistria. Transnistria, esa región que yo he dicho que se encuentra entre Moldova y por supuesto Ucrania, que es una región rusa y que ya solicitó y ya introdujo en Rusia toda la documentación para que sea aceptada y protegida por Rusia.
sea aceptada como parte de la Federación Rusa y al mismo tiempo para que sea protegida por Rusia. ¿Qué es lo que dice el señor Sergei Lavrov? Que ahora Occidente está agitando la bandera de la guerra en contra de una región, quiere someterla a través de la fuerza, algo que Rusia considera que es irresponsable y que, en lo cual Rusia tendría que actuar de manera inminente. Pero ahora vamos a otra información. Hablo de Transnistria para que veas tú cómo en desesperación Occidente está agitando más regiones cercanas a la frontera rusa. Ahora vamos aquí, vamos a Georgia, donde hay marchas y protestas y se está convirtiendo prácticamente casi en una guerra civil. 1980-81 me parece que fue cuando el señor Saakashvili lanzó una guerra en contra de Rusia y en cuestión de 2-3 días prácticamente fue derrotado, huyendo obviamente de ahí, y el señor Saakashvili llegó y se convirtió supuestamente en gobernador de Odessa. Imagínate tú, la región rusa. Pero ahora vamos, hablo de Georgia, ¿ok? Georgia, que también fue fragmentada por la OTAN. Aquí vamos, la situación es extremadamente tensa. ¿Y por qué hay estas marchas y protestas y se está convirtiendo casi en una guerra civil en Georgia, que es parte también de la frontera rusa? ¿Dónde crees que está metido aquí, Manuel? ¿Crees que está metida ahí? Por supuesto, la OTAN. Para ver si hay problemas ahí y Rusia también tenga que tener ese otro frente abierto. Le quieren abrir el de Transnistria, le quieren abrir el frente, obviamente, de Georgia y, por supuesto, el de Armenia. Pero vamos al de Georgia y el de Transnistria, que son los más importantes. El de Georgia, el de Transnistria, ya te dije que están agitando la bandera de guerra. Hablo de la señora Maya Sandu, que es justamente quiere unir a Moldavia con Rumania. Pero también quieren someter, obviamente, a Transnistria. El problema está ahora aquí, en esta otra región, en Georgia. ¿Por qué crees que hay estas marchas y protestas? ¿Sabes por qué? Porque la mano de George Soros, de los Rothschild y Bilderberg está metida ahí, agitando justamente una guerra civil para, obviamente, llevar a Rusia a otro conflicto en esa región. ¿Pero por qué hay estas marchas y protestas? Bueno, porque los legisladores querían introducir una ley sobre los agentes extranjeros, de los cuales ha venido hablando su servidor Ubaldo Quiñones. Agentes extranjeros. Y como una oposición se opone justamente a permitir que haya agentes extranjeros haciendo lo que les da su gana dentro del territorio de Georgia, bueno, hay marchas y protestas, hay enfrentamientos con la policía. Pero vamos aquí. La situación es extremadamente tensa. La frontera con Rusia en la vecina Georgia se está gestando la amenaza de un conflicto civil. El politólogo señaló que Georgia Dream está empezando a controlar la financiación de los grupos de oposición. Las autoridades georgianas están reintroduciendo leyes sobre agentes extranjeros. La medida fue suspendida el año pasado debido a los disturbios en la calle. La oposición están perplejas, los opositores están perplejos ante la histeria, ante la insistencia del gobierno y las amenazas de un posible desarrollo de un conflicto político. Puede encontrar más información sobre esto. Bueno, pero esto es en Georgia, amigo, seguidor y suscriptor. Y hay marchas y protestas verdaderamente violentas en Georgia. Y este es un aliado de la OTAN. Y lo quiere también dentro de la OTAN. Por lo tanto, quien quiera que lo esté agitando, que no creo que sea Rusia, y se estaba acercando a Rusia, lo está agitando obviamente Occidente colectivo para ver si le abre otro frente a Rusia. Lo que no saben es que si Rusia logra nuevamente controlar, entonces Rusia podrá ampliar sus fronteras. Si toma Ucrania, si toma Georgia, si toma Transnistria, lo único que va a tener la OTAN es que va a tener a su peor pesadilla cada vez más cerca y rodeando a Europa. Pero fueron ellos los que empezaron con esta locura. Así es que, si Rusia responde y toma control de estas regiones, por la razón que sea, por seguridad, los únicos que van a temblar y que van a perder y que van a seguir llorando y que van a seguir lamentándose será Europa. Una Europa que está agonizando y que si sigue por este camino puede incendiar a todo Europa. Pero bueno, no era lo que querían, derrotar al oso. Ahí tienen lo que está pasando ahora dentro de su frontera. Culpa de ellos mismos, por su histeria, desesperación y agonía. Pero bueno, amigos, por supuesto
que de lo que siga pasando su canal y su servidor les seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.